Nunca eligió ese giro, pero la vida se lo impuso con una violencia silenciosa, de esas que no hacen ruido, pero dejan marcas profundas. Después del divorcio, todo lo que creía firme se desmoronó sin explosiones ni escenas dramáticas. Simplemente dejó de sostenerse. Tenía poco más de 30 años, un buen puesto como especialista en redes, una rutina ordenada y una fe ingenua en que el amor, si se cuidaba, podía con todo. Esa fe fue lo primero que perdió, incluso antes que el matrimonio. Al principio no entendía qué había hecho mal. Se despertaba temprano, cumplía con su trabajo, pagaba cuentas, planeaba a futuro. Había hecho todo bien, o al menos eso creía. Pero aún así estaba solo otra vez, caminando por un departamento silencioso, con los muebles intactos y la sensación persistente de haber fallado en algo esencial. Durante semanas vivió en piloto automático, funcionando por inercia, convencido de que necesitaba llenar el vacío con algo, con alguien, aunque no supiera bien con qué. La conoció en un sitio de citas. Para proteger identidades basta llamarla Carla. Desde el primer intercambio de mensajes le pareció distinta. Ella trabajaba en mantenimiento en un instituto, ganaba poco y hablaba de su vida con una ligereza contagiosa. Siempre tenía una risa lista, una anécdota exagerada, una energía que parecía no agotarse nunca. Él, en cambio, era metódico, predecible, acostumbrado a la estabilidad. Creyó ver ahí un equilibrio perfecto. Pensó que quizá eso era lo que había faltado antes. No vio o no quiso ver el abismo que se escondía detrás de esa risa constante. Empezaron a salir con frecuencia. Cenas simples, charlas largas, planes improvisados. Carla parecía feliz con poco, agradecida por detalles que él consideraba normales. Eso lo tranquilizaba. Después de casi un año juntos, el compromiso llegó sin demasiadas dudas. Todo avanzó con una normalidad peligrosa, de esas que adormecen las alertas internas. Se casaron convencidos de que estaban empezando algo nuevo, algo mejor, algo que ahora sí iba a funcionar. Fue después cuando comenzaron a aparecer las señales. Al principio parecían pequeñas, casi anecdóticas. En la puerta del refrigerador había un calendario lleno de anotaciones, escrito con varios colores: cumpleaños, fiestas, barbacoas, reuniones. Viernes, sábados y domingos marcados durante meses. Cuando él preguntó, ella respondió con una naturalidad inquietante que eran compromisos ineludibles. Para Carla, la fiesta no era ocio, era mandato. Él sonrió incómodo, diciéndose que solo era alguien sociable, alguien distinta a él. Después del matrimonio, la realidad cayó como un golpe seco. Cada semana terminaban en reuniones caóticas, patios convertidos en bares improvisados, casas llenas de gente que apenas conocía. Carla bebía desde temprano y casi siempre terminaba perdiendo el control. No era algo ocasional ni una mala racha, era sistemático. Él empezó a medir las noches por el nivel de alcohol, a contar las horas hasta que algo se saliera de control, a vivir en estado de alerta. Una noche quedó grabada como una advertencia que eligió ignorar. Había más de 20 personas, música demasiado alta, risas ajenas. Carla bebió sin pausa hasta que se desplomó sobre el piso frío. Convulsionó. El tiempo se volvió espeso. Él se lanzó a ayudarla, intentando levantarla, sacarla de ahí, llevarla a casa. Entonces apareció su hermana gritándole que la dejara en el suelo, que no exagerara, que estaba arruinando la diversión. Nadie se alarmó, nadie cuidó. Ahí entendió, aunque todavía no lo aceptó, que había entrado en un mundo donde el cuidado no existía. Desde entonces algo empezó a romperse por dentro. Ya no discutían por detalles, pero tampoco hablaban de lo importante. Él se convertía cada vez más en el adulto responsable que apagaba incendios ajenos. Ella lloraba, prometía cambiar, juraba que esta vez sí, y él, agotado pero esperanzado, quería creerle. A veces el amor no te engaña con mentiras, sino con promesas que nunca llegan a cumplirse. Los meses siguientes fueron una sangría constante. La cuenta bancaria se vaciaba en alcohol, fiestas y regalos innecesarios para gente que desaparecía al amanecer.
Él trabajaba más horas, aceptaba proyectos extra, intentaba sostener una casa que se le iba de las manos. Llegaba cansado, con la sensación de ser un adulto funcional viviendo dentro de una adolescencia ajena. Y en silencio empezaba a preguntarse cuánto más podía sostener eso sin romperse. Empezó a sentirse solo incluso estando acompañado. Se sentaba frente a ella y sentía que hablaban idiomas distintos, que sus prioridades no se tocaban, que el matrimonio se había convertido en una administración de crisis ajenas. Se descubrió deseando llegar tarde, quedarse más tiempo en el trabajo, inventar excusas para no volver a casa. Y ese pensamiento, el de preferir cualquier lugar antes que el propio, fue el primero que realmente le dio miedo. Una noche volvió solo. La casa estaba en silencio. Se sentó en el sofá, miró alrededor y sintió algo parecido al cansancio final. No tristeza, cansancio. Ese que aparece cuando ya no quedan fuerzas para intentar una vez más. Pronunció en voz baja una frase que llevaba tiempo formándose. Se acabó. Al día siguiente presentó el divorcio. No fue limpio. Hubo llanto, reproches, manipulación, intentos desesperados por retenerlo. Pero cuando quedó claro que no daría marcha atrás, Carla dejó caer la máscara. A la salida del despacho del abogado, con los papeles firmados y el aire frío golpeándole la cara, lo miró sin emoción y dijo lo que había estado oculto desde el principio, que solo se había casado por su dinero, que nunca lo había amado. No hubo temblor en la voz, ni culpa. Fue una confesión clínica, casi aburrida. Y de manera cruel, todo encajó. Recordó cómo Carla presumía sus hazañas laborales, cómo se jactaba de beber en horario de trabajo, de dormir en el cuarto de suministros, de la confianza ciega que depositaban en ella. Antes lo había escuchado con incomodidad. Ahora entendía que no eran anécdotas, eran advertencias. Se divorciaron antes de Navidad. Él sabía que ella seguiría de fiesta, como siempre. Pasaron semanas. No se sentía vengativo, pero tampoco ingenuo. La impunidad tiene límites cuando la verdad te cae encima. Una noche, en silencio, creó un correo anónimo y escribió al director del instituto. Describió con precisión lo que sabía. No mintió, no exageró, solo dijo la verdad. Durante meses no supo nada. La vida siguió, hasta que un día, por simple curiosidad, revisó el sitio web del instituto. El puesto de Carla había cambiado. Ya no estaba asignada a oficinas privadas, había sido enviada a limpieza general. Los baños, el inicio de todo. Tiempo después apareció un anuncio inesperado, la graduación de Carla de un programa de rehabilitación. La conclusión fue inevitable, la confrontaron, le exigieron elegir entre el despido o la rehabilitación. Eligió vivir. Él entendió que su acción había sido dura, tal vez una venganza, pero también una barrera. A veces lo que parece rencor es el empujón que evita tocar fondo. Él reconstruyó su vida, recuperó la paz, la estabilidad, la confianza. Encontró a alguien que lo eligió por quien era, no por lo que podía pagar. Carla consiguió su sobriedad. Al final, ambos sobrevivieron. No hubo vencedores, pero sí aprendizajes. Hay historias donde nadie gana del todo, pero al menos se deja de perder. Si alguna vez viviste una traición y nunca la contaste, este también puede ser tu lugar. Escríbenos a pasionesdelacalle@gmail.com.